Hay luto en Argentina tras la muerte de este fanático del fútbol, el Atlético Belgrano, de primera división. Este joven tenía apenas 22 años, falleció de un traumatismo cerebral al ser golpeado, arrojado desde las tribunas a unos 3 metros de altura. Esto fue ocasionado por una riña que tuvo antes con otro de los asistentes al partido. Se disputaba en Córdoba, en el centro del país. Las denominadas barras bravas tienen preocupadas a las autoridades del fútbol. Son parte del espectáculo de fútbol en América Latina, pero detrás de sus cánticos, de sus banderas y bombos, a menudo hay un código de violencia que inquieta a dirigentes y expertos. Las barras bravas se han vuelto un poder desafiante para el deporte más popular de la región. Un clásico del fútbol argentino terminó en tragedia. El hecho se registró en el estadio Mario Alberto Kempe, ubicado en la provincia de Córdoba, el pasado sábado. En pleno receso del encuentro entre los equipos deportivos Belgrano y Talleres, empezó la pesadilla de Emmanuel Balbo, un joven de 22 años. En imágenes difundidas por medios de comunicación se observa cómo Balbo, desde la parte alta de la tribuna, era agredido por simpatizantes del mismo equipo que fue a apoyar. Emmanuel buscó alejarse de sus agresores. Sin embargo, fue alcanzado por varios hombres que lo lanzaron al vacío desde 3 metros de altura. Fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba. Su estado era crítico. El diagnóstico médico, un traumatismo de cráneo grave, con fractura y hundimiento de hueso, además de un edema cerebral. 2 días después del incidente falleció. El padre de la víctima, Raúl Balbo, explicó que durante el encuentro deportivo Emmanuel se encontró en la tribuna con Oscar Gómez, acusado de asesinar hace 4 años a otro de sus hijos, quien dijo a los otros asistentes que golpearan a Emmanuel pues apoyaba al equipo contrario, lo que no era cierto. Pero cada vez se repiten con mayor frecuencia estos hechos que evidencian el poder de las llamadas barras bravas y lo peligrosa que puede convertirse la pasión por el fútbol. A principios de abril, también en Argentina, se reportó el robo a los jugadores de Excursionistas, equipo de fútbol de tercera división, por quienes se presumen eran sus propios fanáticos, después de que perdieran 5-0 contra el club rival. En Colombia las agresiones son comunes. Hace un par de semanas, hinchas del Deportivo Cali acosaron al volante ofensivo Mayer Candelo, exigiéndole explicaciones sobre los pobres resultados del plantel. Ustedes tienen toda la razón de que no nos esté yendo bien, listo. Pero ese no es el acuerdo es que cuando más mal le va a un equipo, más tenemos que apoyar. Los seguidores con peor fama son los del Boca Juniors y River Plate en Argentina, la radical Garra Blanca del Colo-Colo de Chile, el Barcelona Guayaquil de Ecuador, el Palmeiras de Brasil y el Atlético Nacional de Colombia. Justamente la otra cara de la moneda, lo que quieren hacer algunos dirigentes. Esto sucedió el domingo pasado en Ecuador. Este apretón de manos trató de enviar un mensaje a los hinchas de los 2 principales equipos que hay en mi país, el Barcelona y el Emelec. Un brindis previo al arranque del clásico del Astillero, un brindis de paz, así fue denominado. Ofreció la directiva de Emelec para los integrantes de Barcelona. Dicen que decidieron pues hacerlo como un plan para disminuir las tensiones e ir generando en la psiquis de la gente que va al estadio que son rivales deportivos, no enemigos. Lo que debería ser siempre, esa hermandad, pues dentro de las canchas, como tú dices, son rivales, pero no enemigos y mucho menos fuera de las canchas. Para hablar de este tema, que sin duda ha dado mucho de qué hablar, vamos a saludar en Quito, Ecuador, a Fernando Carrión. Él es especialista en sociología del fútbol. Señor Carrión, un buen día, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. No, muchísimas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. ¿Cómo hacer para que estas barras bravas que dan apoyo a determinados equipos a lo largo y ancho de todo nuestro continente americano no pasen de ser apoyo, ese furor que debe haber en la cancha, porque es normal, a violencia como ocurrió este fin de semana en Argentina y como ha ocurrido en muchas otras veces antes? Bueno, desgraciadamente este hecho que acaba de ocurrir en la Argentina en estos días pasados es algo que ya se presenta de manera recurrente en la región y me da la impresión que incluso ya cada vez llama menos la atención. Si nosotros vemos la edad del muchacho que fallece, que es asesinado en realidad, es de 22 años, que es más o menos el promedio de edad de las víctimas que han ocurrido en el fútbol en América Latina. Esto nos debe llamar mucho la atención porque se trata de jóvenes que tienen toda la vida por delante y que por la pasión que genera el fútbol en unos casos o también los problemas
que llegan desde la sociedad al fútbol terminan cegando la vida de muchachos como en este caso. Fernando Carrión, buen día. Ruth del Salto le saluda. Como lo comentaba también aquí en el estudio, pues en Ecuador ha sucedido algunas veces, se han dado hechos violentos, incidentes de todo tipo, tanto que la gente prefiere ir al estadio y no ponerse la camiseta, sino hasta cuando empieza el partido para evitar que fuera del estadio pues sea atacado por el equipo contrario. ¿Qué deben hacer las autoridades en general? No solo en Ecuador, sino en el resto de América Latina, conociendo pues que el fútbol es el rey de los deportes, contamina toda una afición a que vayan a alentar a sus respectivos equipos para evitar actos de violencia, actos de vandalismo, incluso pues si determinado equipo ganó o perdió, o que dentro del estadio pues que haya un control más eficiente. Evitar que este chico a quien le estaban golpeando, por ejemplo en Argentina, desde hace ya algunos minutos antes, haya dado ese lapso para que lo logren lanzar desde las gradas. ¿Cómo se pudo haber evitado y qué deben hacer las autoridades en todos los países? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en general en América Latina es que conocemos muy poco respecto de qué es lo que ocurre con la violencia vinculada al fútbol. Y esto tiene que ver con el hecho de que generalmente lo que hacemos es copiar lo que se han hecho en otros países y principalmente yo diría lo que se hizo en Inglaterra alrededor del tema de los hooligans. Inglaterra estaba con muchísimos problemas de violencia y no solo Inglaterra, Gran Bretaña, sino Europa, producto de estas barras bravas que iban asolando en su camino en los torneos internacionales. Y entonces la señora Thatcher en ese momento decidió hacer un estudio, una investigación que se llama el Informe Taylor, que se demoraron 2 años en hacer. En América Latina no se ha hecho un estudio ni siquiera de un día. Y aquí yo les pongo a consideración, por ejemplo, la violencia del fútbol argentino tiene mucho que ver con el origen de los clubes. Los clubes en el fútbol argentino son barriales. La lógica de la violencia es una lógica barrial. El caso de este muchacho en Belgrano, en Córdoba, es justamente una rencilla que habían tenido familias del propio barrio que terminan expresándose en el fútbol. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del fútbol en la cuenca del Pacífico, llamémoslo así, Chile, Perú, Ecuador, Colombia? Que los equipos no nacen de los barrios, sino que nacen en unos casos de las ciudades, en otros casos de instituciones. Y entonces la lógica de la violencia que surge de una adhesión institucional a la lógica que surge de la violencia de origen barrial es totalmente distinta. Ahora, si uno quiere enfrentar la violencia, uno no puede simplemente decir que no son aficionados, sino son infiltrados. Yo creo que el fútbol está muy lleno de violencia. Cuando uno oye a un entrenador, a un futbolista, antes de un partido, lo que nosotros buscamos es hacerle daño al rival, por ejemplo. O cuando el periodismo deportivo utiliza todo un lenguaje de la guerra, disparos, tiros, etc. Yo creo que hay que hacer un trabajo con el periodismo, hay que hacer un trabajo con las hinchadas, hay que hacer un trabajo con los sponsors que ahora incluso financian las barras, hay que hacer un trabajo con las dirigencias de los clubes, las dirigencias del fútbol nacional, hay que hacer un trabajo con los entrenadores, con los jugadores. Es decir, esto no es una cosa de lavarse las manos diciendo infiltrados en las barras bravas. Este es un problema que tiene que ser asumido por la sociedad total, porque caso contrario vamos a seguir lamentando estos hechos día tras día. Es decir, por un lado hay que quizás aumentar la parte de control dentro de los estadios, en las inmediaciones y todo esto, pero también se deben dar más actos como el que ocurrió este fin de semana en Ecuador, en el que las directivas de ambos equipos muestran esa empatía previo al partido. Así es, Ruth, pero hay que tener en cuenta que ese mismo partido se jugó sin hinchada rival. Yo creo que eso ya no es parte del espectáculo. El partido Emelec-Barcelona, si bien los dos directivos máximos hicieron un gesto que hay que enaltecerlo y hay que, por ejemplo, en este caso, copiar lo que pasa en España cuando vemos que en el estadio, en el palco principal están los dos dirigentes máximos de los dos equipos que están jugando en la cancha. Eso en el Ecuador no hemos visto hasta ahora.
Tampoco creo que la solución sea como en Argentina o como ya está ocurriendo en Guayaquil, en el clásico Barcelona, que la hinchada rival no asista. Es absolutamente necesario que todos podamos ir al estadio. Para eso hay que tener, obviamente, separación de las hinchadas, tanto al ingreso como a la salida y también en el espacio del estadio. Hay que hacer campañas para que las hinchadas pues sepan cómo comportarse en los estadios. Hay que bajar el nivel de agresividad con el que muchos programas de radio y de televisión se vienen desarrollando. Hoy día hay una especie de populismo periodístico deportivo donde se reproduce en los canales, en los sets, lo que existe en la cancha. Por un lado está el del un equipo y por otro lado está el del otro equipo, y empiezan unas agresiones que van más allá de lo racional. Hay obviamente un periodismo que es muy serio, un periodismo de televisión, de radio, de prensa, que hace investigación, que hace análisis y que ayuda a leer el fútbol, porque hoy día el fútbol se lee. Ya no es como antes, que simplemente uno tenía que ir a gritar el gol o ir a gritar la buena jugada. Hoy día se necesita saber de fútbol y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Agradecemos a Fernando Carrión, ha estado con nosotros, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especializado en la sociología del fútbol. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, Fernando, un buen día. No, muchísimas gracias. Un saludo cordial y que la violencia en el fútbol baje.